Buenas tardes a todas. Hoy comenzamos con mucha satisfacción el módulo 7, que después de haber recorrido todos los anteriores, un poco nos parece mentira estar aquí y tener la satisfacción de que encaremos o reconozcamos y avancemos sobre un nuevo tipo de jardín, el cual va a estar a cargo de la señora Adriana Oviedo. Jardines que se comen es una idea, es un pensamiento, y ella nos va a decir hasta dónde llegamos con esta propuesta. Adriana, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, creo que todas yo las conozco a casi todas o todas, así que es un placer hablar de esto que es tan interesante. Bueno, sin más, voy a compartir pantalla y vamos a ver los jardines que se comen. También conocidos como jardines comestibles o huertos ornamentales, son espacios diseñados no solo por su belleza estética, sino también para producir alimentos. La idea detrás de todos estos jardines es que las plantas ornamentales y los alimentos puedan coexistir de manera armónica. Una breve reseña son los primeros jardines que se conocieron, fueron pequeños huertos. Perdón, voy a correr esto que me molesta. Ahí está. Fueron pequeños huertos, terrenos donde se cultivaban plantas, no solo para alimentarse, sino también para realizar ungüentos medicinales. Esos terrenos se acabaron cercando y conociéndose actualmente como jardines. Ahí está. La idea de los jardines comestibles no es nueva. A lo largo de la historia, muchas culturas han mezclado lo útil con lo estético. Algunos ejemplos históricos son los huertos medievales. Este es el priorato, está en Francia, el priorato de, momentito acá, de Orsán, del año 1107. En Europa se solía justamente desde la Edad Media, comenzaron a utilizarse como centros estos lugares donde se mezclaba todo tipo ven acá las vides, inclusive flores, lugares especiales, aromáticas, que se podía utilizar para toda la gente que viviera cerca del priorato también. O sea, se compartía en la época de mayor pobreza que hubo en la Edad Media. Este también es un jardín medieval. Me encanta porque dice, la idea que subyacía era la siguiente: verdura para la cocina, hierbas para la enfermería, flores para la iglesia o el cementerio, y los árboles para dar fruta y sombra. Me parece que es una forma muy concreta de cómo un jardín ornamental se mezcla con el jardín comestible y cuáles son justamente las especificaciones que podemos darle. Este se llama, es un potager francés, es un ejemplo clásico de jardines comestibles, un tipo de huerto ornamental que combina flores y frutas y vegetales de manera armoniosa. Este estilo, que data del Renacimiento, se utiliza solo para la producción de alimentos, sino también para crear un espacio hermoso y ordenado. Porque ustedes saben que los jardines franceses tienen esto de geométrico, ¿no? Fíjense qué bonito lugar. Luego están los Big Gardens, que son los jardines de la Victoria, que fueron jardines de vegetales, frutas y hierbas plantados en residencias privadas en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial para proporcionar comida a la población. Estos eran los carteles que encontré justamente de esto de Victory Garden. Acá también tenemos estos jardines, ¿no?
Justamente estos huertos caseros y comunitarios ayudaban a las familias a producir alimentos durante tiempos de escasez y combinaban elementos decorativos con plantas comestibles. Acá tenemos uno más moderno, digamos, pero que me gustó la foto porque nos da una idea que cómo podemos tener un lugar donde tengamos flores y flores de corte también, mezcladas justamente con aromáticas y también acá, como vemos, tenemos las arvejas, por ejemplo, que están acá colgando y demás. Estas plantas son muy beneficiosas para el huerto porque al tener un fuerte olor espantan a bastantes bichitos. Bueno, ahora viniendo a nuestra época, el huerto urbano más grande del mundo es el Brooklyn Grange Farm. Es este que estamos viendo acá. Y en este lo que vemos es que comenzó en Brooklyn en una forma muy casi casual y ahora, como les dije, es uno de los lugares más grandes del mundo, ubicadas en las azoteas. Combina agricultura urbana con actividades comunitarias. Tomo un poquito de agua. ¿Lo ven acá? Perdón. Fíjense cómo están armados y la gente camina y se puede utilizar, ¿no? Me pareció muy interesante esto. También está la granja ferroviaria, es en Francia. En el origen del proyecto se encuentra la cooperativa de arquitectos que sitúa su acción en el ámbito de la economía circular, pero también social y solidaria. Inaugurada en París en el año 2019, es un equipamiento de barrio en torno a la agricultura urbana situado en un terreno de difícil acceso. Ven a las vías del ferrocarril a los costados, comenzaron, ¿no? En el año 2019. Es un lugar muy reconocido que la gente puede ir y es justamente una vía de ferrocarril en desuso. Miren acá también, como lo podemos ver, aparte aporta belleza y utilidad, ¿no? Permite que las personas participen activamente en la producción de alimentos frescos y sostenibles, incluso en entornos urbanos. Y ahora vamos a ver un poquito de jardines vegetales. En realidad siempre estamos hablando de lo mismo con diferente nombre, pero acá tenemos, vamos a ver los sí y los no que tenemos en este caso para que nos vaya bien. Bueno, los sí. Sol. Elegir un lugar que reciba al menos 6 horas de luz solar, directa al día. Si estamos incorporando las verduras dentro de un jardín ya hecho, esto vale lo mismo, tenemos que pensar que tiene que tener 6 horas de sol. Agua. Hay que asegurarse que esté cerca de una fuente de agua para facilitar el riego. Nutrientes. Utilizar compost y materia orgánica para enriquecer el suelo, porque no es lo mismo una floral que un comestible que necesita crecer rápidamente, formarse, porque bueno, tiene un tiempo límite de vida, ¿no es cierto? Y drenaje, asegurar de que el suelo tenga buen drenaje para evitar que las raíces se pudran. ¿Cuáles son los no? Exceso de sombra, por supuesto, en contrapartida de lo que hablábamos del sol. El monocultivo continuo, o sea, si ponemos lechuga, este año, al año siguiente vamos a poner otra cosa. O si ponemos tomatitos, en el año siguiente no ponemos tomatitos, ponemos otra cosa. O sea, evitar el monocultivo continuo. O se hace en el campo de la misma forma. Durante tantos años se pone en las parcelas trigo y después de 2 o 3 años se deja descansar y se coloca otro tipo. Por ejemplo, la soja lo que tiene, que bueno, no es el tema, pero no importa, lo que tiene es en las raíces unos elementos
no me sé la palabra, que son buenos y que liberan nitrógeno y le dan mejor calidad de suelo luego de una levantada de vegetal. Bueno, seguimos con el riego inadecuado, por supuesto, esto es lo que no hay que tener en un jardín y comestible menos. Bueno, el control de plagas natural, saben que es muy importante optar por métodos orgánicos como el uso de trampas, insectos benéficos y plantas compañeras. Ejemplo, la albahaca junto a los tomates. Elegir plantas adecuadas para el clima. Y eso nosotros nos cuesta porque nosotros queremos tener todo. Y a veces todo nos trae problemas que nos frustramos porque no salieron. Hay que elegir lo que nosotros podemos tener en cada... Nosotros tenemos un país muy amplio con con diferentes climas. Y bueno, tenemos que pensar que lo que se da en Tucumán no se va a dar en Mar del Plata, por ejemplo. O si se va a dar va a ser en diferentes tiempos o algún tipo de plantas. Esto es muy importante. Y por supuesto el riego regular. Hay que tener un riego constante, no hay que encharcar las plantas, es mejor regar temprano a la mañana o a finales de la tarde, esto lo saben. Muchas cosas que seguramente vaya a decir lo saben, porque hay pocas cosas nuevas, digamos, pero siempre es bueno recordarlo. Los no preparar el suelo. La ansiedad nuestra. Vamos, compramos los plantines, los queremos colocar y los ponemos en la misma tierra y no pensamos cómo está. No hay que sembrar directamente sin haber preparado el suelo adecuadamente. El suelo pobre en nutrientes no permitirá un crecimiento saludable. Y esto también es importante. No utilizar excesivos productos químicos, no tratar de evitar usar pesticidas y fertilizantes químicos en exceso, ya que pueden dañar la salud del suelo y contaminar el agua. Y por supuesto, no es bueno para nosotros, obviamente, después que la planta, uno puede fumigar en un momento y después ya, como los frutales, cuando ya tienen creciendo el fruto, no es aconsejable. Yo particularmente hago una huerta y un jardín, trato de tener un jardín completamente orgánico. O sea, dejo que las plantas se vayan ellas mismas buscando la forma de sacar, de echar lo que tienen. Por supuesto, las hormigas no, porque las hormigas sí las trato de evitar. Pero he aprendido yo cuando comencé hace muchos años, con los rosales, por ejemplo, hacía todos los deberes, le ponía antes, después, cuando... Y ahora los rosales míos no tienen nada, absolutamente nada. Puedo ponerle algún fertilizante, pero no utilizo nada de insecticidas químicos. Bueno, otra cosa que tenemos que evitar es justamente plantar fuera de temporada, porque entonces acá nuestros plantines que hacemos por semilla o demás no van a prosperar porque la fuerza que necesitan, el tiempo de estar en un lugar como estos que estamos viendo, es limitado. Entonces la planta tiene que tener lo suficiente tamaño para poder pasarla, si no la vamos a pasar a tierra todavía, la vamos a pasar a macetitas. ¿Sí? Esto es en general, ¿no es cierto? Y por supuesto evitar las plantas invasoras. No hay que sembrar plantas que puedan ser invasoras en la región, ya que competirán con los cultivos por los nutrientes del agua. Entonces, estos son pequeños tips que seguramente todos lo tienen, pero bueno, nunca está de más recordarlos. Bueno, ahora vamos a ver las plantas comunes en jardines comestibles. Miren acá en este jardín, netamente geométrico, ustedes me dirán, es enorme, sí, es enorme, pero bueno, nosotros con nuestro mágico ojo, que tenemos un zoom que podemos achicar y agrandar, podemos pensar esto en algo más chico, pero la idea de tenerlo limitado y de tener caminos, la verdad que está muy bueno. Bueno, por supuesto los rosales de pie alto, los hechos especialmente.
y todas las verduras que encontramos. Y en este caso, los cajones son muy útiles para colocar. Me gustó esto de tener, de poner estos, pueden ser unas varillas o puede ser una caña o alguna cosa más flexible, donde podemos cubrir, en el caso que nosotros quisiéramos hacerlo en la misma tierra, como hay semillas, como por ejemplo la remolacha o la espinaca, que podemos ponerla directamente de asiento, se llama, podemos colocarla. Entonces, si lo vamos a hacer con posibilidades de que caiga una helada o que tengamos algún problema, podemos cubrirlas con un nylon y entonces fácilmente tenemos un invernáculo chiquito y ya luego lo levantamos y podemos mantenerlas ahí. Esta es la idea. Bueno, también tenemos los huertos ornamentales. Miren este, qué maravilla, como está trabajado todo de un lado, que están esto es el colorido del lila o violeta con blanco, con rosas y demás. Y del otro lado, los bancos están incorporados dentro de la parte floral. Y como vemos del otro lado, todo lo que está acá completo, como verán, acá hay alcauciles, hay repollos, varias variedades de lechuga. Acá tenemos los jardines comestibles con ornamentales. Acá tenemos una perovskia y acá tenemos puerros y acá hay una santolina mezclado, que podemos ir y cuando necesitamos en la cocina levantarlo y que igual va a quedar bien el espacio. Esto es muy interesante. Yo hace muchísimos años, más de 25 años o 30 que voy a Chapadmalal y en una época había una señora inglesa que ella me decía que había sido presidenta del Garden, no me recuerdo el nombre, murió hace muchos años, tenía esto ya en su jardín, tenía algunas lechugas, tenía los tomatitos cherry, te estoy hablando hace muchos años, ahí en Chapadmalal a 3 cuadras de casa. Y lo que también me gustaba, que ella como en el invierno no estaba, lo que hacía era los tambores de 200 litros, los cortaba por o sea, la mitad de 200, como de 100 litros, los llenaba de agua cuando ya se estaba por ir y los ponía debajo de algunos arbustos. Tenía 2 o 3 diseminados, eso para crear un ambiente más húmedo en las épocas de sequía, ¿no? Bueno, esto me divirtió el equipo tan inglés, tan divertido, para poner nuestras pobres rodillas cómodas. Acá tenemos también otro tipo de jardín, o sea, un huerto con jardín comestible, donde ven acá tenemos frutales y acá tenemos camino. O sea, podemos armar de diferentes formas nuestro espacio de comestible, ¿no? Acá tenemos también en un balcón, ¿por qué no? En un balcón tenemos acá unas lechugas, tenemos aromáticas y bueno, y también tenemos flores. Acá también en un tono de verde, como están estos arcos, donde en esos arcos van a ir las plantas que trepan, como los tomates, por ejemplo, ¿verdad? Acá miren qué buena idea, en un lugar que es para tomarse algo, podemos poner estas cañas y estos alambres por encima, donde acá hay zapallo y donde bueno, zapallitos, ¿no? Zapallos más chicos, y podemos colocarlos para que trepen por ahí. Y entonces así evitamos cuando tenemos poco lugar tener una posibilidad en forma vertical o en forma horizontal hacia arriba porque también están las verticales, ¿verdad? Bueno, esto también en una terraza, si bien no están mezclados, pero sí están juntos. ¿Por qué? Porque la parte de las cajoneras tenemos, por lo que vemos, hay remolacha, habas, acelga, y abajo, para vestirlo, digamos, al lugar, queda muy bonito diferentes macetas con flores lo cual es una terraza que se come. Esta también
pero bueno, esto es en lugares tropicales, ¿no? Vemos la banana y acá ya hemos recolectado lo que hemos traído. Los frutales son de las plantas más útiles y además de ser productivos, muy decorativos, proporcionando espectacular floración en primavera. Ustedes han visto ahora cómo están todos los ciruelos, las cerezas. Yo por lo menos en casa también tengo un peral, que no lo planté yo, sino que se plantó solo por un carozo que hace muchísimos años cayó en el medio del gallinero. Y entonces ahí tenemos peras y bueno, miren las mandarinas, también yo en este momento tengo quinotos, que son tan ricos, o sea que la verdad que los frutales son muy interesantes, son plantas ideales eh, para compartir en un lugar, ¿verdad? Tenemos limoneros, naranjas también. Los jardines comestibles se juegan justamente con los frutales. Acá, ¿qué es lo que logramos? Bueno, como dijimos, sombra. Pero si no tenemos espacio, podemos hacerlo de esta forma en espaldera. Bueno, acá lo ven. Puede ser una espaldera contra una pared o una espaldera sobre alambres. O sea, que tenga los dos lugares. Esto no lo tenemos muy incorporado nosotros, o por lo menos yo no lo tengo incorporado, porque tal vez tenemos el espacio, pero es muy bonito, queda muy bien, y no solamente los frutales, sino los arbustos. Si uno de chiquitos los puede empezar a poder, es una cuestión de una poda acertada para que queden así abiertos. Bueno, también podemos tener arbustos de bayas, que son las frutillas, las frambuesas y todos estos, los berries. Por ejemplo, yo en el campo tenía un lugar de quinta con alambre y entonces en el alambre del lado de afuera había puesto todas frambuesas y moras y entonces, bueno, para diciembre era una maravilla sacar kilos y kilos para hacer dulces y para guardarla como fruta. Yo lo guardaba y me encantaba hacer cuando venía gente helado con esto caliente. O sea que podemos tener siempre con el Zoom que podemos optar a tener poco o mucho, pero podemos tener de todo. Y acá tenemos, por supuesto, las número uno, que ya están incorporadas hace muchísimos años dentro de nuestros jardines, que son las hierbas aromáticas. Ahora están tantísimo de moda también. Bueno, acá después vamos a hablar de las hierbas aromáticas con más detenidamente. Perejil, cibulet, menta. Esta es en mi casa, yo tengo una bañadera antigua, le puse tierra y ahí puse las aromáticas, porque ustedes saben que como las utilizamos y como no es como usamos la hoja, es bueno no tenerla cerca o al nivel de los perros. Hortalizas y vegetales, que también es lo que estábamos hablando, que podemos compartir. Y esta es mi huerta del año pasado, porque este año estamos haciéndola. Yo lo que recomiendo es la tela permeable, la tela industrial, esa térmica, que se compra por rollo, que es ideal porque logré este año la parte de acá de atrás de los tomates, acá donde se ve esto, y había frutillas, yo le había puesto un plástico y el plástico no sirve porque el plástico no deja pasar el agua y da calor. Entonces, en realidad no está bueno. Entonces compré la malla y cambié el lugar. Hoy podría haberle sacado una foto de que estuve. Cambié el lugar y tengo unas plantitas de frutillas con sus florcitas blancas divinas, ya saliendo un poco las frutillas. Falta, pero ya saliendo. Bueno, otra de las cosas que les puedo dar así como tip, esto que ven acá, lo hice de la siguiente manera. Agarré una hoja de papel higiénico como de 1 metro o 2 metros, puse las semillitas bien, lo humedecí muy poquito con un spray, le puse las semillitas así como camino a lo largo
Luego doblé el papel higiénico y lo llevé adentro de la tierra y lo tapé. ¿Para qué hice eso? Para no tener que hacer almácigo y después el repique. Entonces nació así, miren, miren cómo nacieron estas así, salieron maravillosamente bien con este sistema que les estoy diciendo. Y acá son las zanahorias, que hicimos exactamente lo mismo. Bueno, en algún lado puede fallar, pero ya directamente en tierra, como si fuera una semilla grande, porque como son tan chiquititas, si uno no las puede, es difícil ponerlas al chorreo. Entonces, eso lo vi en un tutorial con papel higiénico. Entonces el papel higiénico desaparece y nosotros tenemos la seguridad de que lo pusimos derecho, por lo menos, y lo doblamos. Y ahora vamos a ver las flores comestibles que, como les dije, están tan de moda que vamos a terminar comiéndonos todo. Acá está, bueno, lo conocen el Trophaelum majus, que también se llama, le dicen capuchina en este color, o acá el taco de reina, que es lo mismo, que es conocido también como les decía, capuchina, también se consume en ensaladas, mezclado con lechuga, con cítricos como la naranja y los frutos rojos. Quedan muy bonitas, seguramente han ido a comer a lugares así. La begonia, esta begonia, que nosotros la tratamos como anual, por lo menos acá en estas latitudes, eh, los pétalos tienen un sabor intenso a limón y pueden ser utilizadas para un postre o bien para un pescado o algún producto que se quiera alimonar. Los pensamientos, bueno, todas las ensaladas ahora, cuando uno va a algún restaurante, no tipo bodegón, sino más de autor, como se dice ahora y demás, tenemos, hasta tienen sus quintas propias o sus lugares, hay proveedores especializados para a los restaurantes que les llevan las flores y demás. Tiene un sabor característico de lo verde, que deja una sensación de refresco en la boca y aporta colorido en las ensaladas verdes. El dianthus, o las claveles, es mucho más aromático, pero al mismo tiempo es de las flores más insípidas. Tiene un aroma intenso, pero uno de los sabores más suaves. También sirve para las ensaladas y cocina dulce. Bueno, la flor de borraja es una de las más frescas que hay, con un color intenso. Hay también azules, violáceas y blancas. Y lo bueno es que tiene un sabor dulce, que cuando se la mastica recuerda un poco al pepino. Y ahí ya les dije que hay de tres colores. La caléndula es muy aromática, tiene un ligero amargor en sus pétalos. Su color naranja la hace recordar al azafrán. Se utiliza básicamente para la cocina. Geranio, según cuál, pero se usa mucho en la cocina europea, en bebidas, guarniciones y postres. Y tiene un sabor que va de afrutado a dulzón. Otra vez los dianthus y clavelinas, estos son más chiquititos y no posee más de 6 pétalos, pero cuando se mastica tiene como un gusto a pimienta negra y blanca y un poquito a clavo de olor. Bueno, la papaver también, todas tenemos o podemos tener, es también, la amapola es una semilla que se puede tirar al voleo, se tira al voleo y podemos ponerla en cualquier lugar del jardín, mezclada en un border, y porque ellas tienen una vida, ellas son vedettes en un momento y desaparecen rápidamente, después son lindísimos cuando termina, que las cabezas que utilizamos para diseño floral, para manualidades y demás, ¿no? Y si no, para tenerlo en su casa. Tenemos de todos los colores, yo he visto unas dobles impresionantes y se consumen también en ensaladas y infusiones. A veces puede ser un poco tóxico, pero bueno, estamos hablando de una pequeña cantidad. El azar todavía se sigue utilizando y es extraordinaria en su uso en panadería. Son las flores blancas del naranjo y el limonero. Acá tenemos la Chamaemelum nobile, parece una margarita con un sabor extremadamente dulce como la stevia y va cambiando de color y cuando más fuerte sea ese color, más picante es.
Bueno, ¿quién quisiera no tener, no esta cantidad? Uno quisiéramos lograr, porque creo que hemos, no sé ustedes, pero yo he tratado, ahora traje bulbos directamente, voy a ver si me salen, están ahí en la maceta. Lalium, entre las liláceas se encuentra esta flor comestible que es una versión de la cebolla un poco más suave, pero yo las quiero como flores porque me parecen fascinantes, en las cabezas inmensas y tan lindas que quedan en una bordura. El diente de león o el Taraxacum officialis, bueno, saben muy bien que es silvestre, tiene un sabor dulce, más parecido a la miel y queda muy bien con ensaladas. Yo personalmente no lo quiero nada porque se llena. Bueno, la lavándula es ligeramente picante y con ese típico perfume que la caracteriza, que también se usa en helados. Hay helado de lavanda ya, ¿no? Bueno, la flor de la calabaza, las que somos italianas, sabemos muy bien que que en Italia se venden directamente el pack de estas flores, que son riquísimas, rellenas, y yo las he comido y son exquisitas, se hacen rellenas y fritas, perdón. Ya las voy a llevar. Bueno, lo que quería decirles por último, en esta primera etapa que estamos hablando, de la sostenibilidad, ¿no? Que es tan importante que, bueno, que no hay tanto movimiento. El ideal sería que todos tuviéramos algo de vegetales en nuestro jardín, porque es una forma al integrar las plantas comestibles, se reduce la necesidad de transporte de alimentos y se fomenta una relación más cercana con la naturaleza y la producción alimentaria. Además de ser una agricultura orgánica que suele estar relacionada con este tipo de jardines. Y lo último es el aprovechamiento del espacio. En áreas urbanas donde el espacio puede ser limitado, los jardines comestibles pueden aprovechar cada rincón disponible. Se puede implementar en azoteas, jardines verticales, balcones, incluso en pequeños parterres, y no es necesario tener una gran extensión de tierra para tener un huerto productivo. Y ahora sí, si te parece bien, dejo de compartir. Si tienen preguntas, podemos ahora en este momento hablar de este primer tema y después seguiremos. No sé si estás de acuerdo, Estela Maris. Y me parece perfecto hacer una vuelta de preguntas, como todavía con los temas frescos, inclusive con cosas muy interesantes que deben o tienen que haber despertado cierta curiosidad al menos. Así que Eso es lo que esperamos, pensé. sí, sí, esperamos algunas preguntas. Espero que hayan tomado nota también. Pero bueno, la primera, porque introduciste así el tema, es el equipo para trabajar. O sea, me encantó el pensamiento ya un poco antiguo para nuestras rodillas, o sea, no porque sean rodillas mayores, sino desde el principio debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, sí, vos sabés que ustedes saben que yo tengo un negocio que se llama el Almacén de mi Jardín, y cuando yo hace más de 15 años lo tengo, cuando yo comencé yo quería tener todo lo que yo veía en Inglaterra o en Francia, yo quería todo, 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 todo tenerlo acá. Entonces compré en una casa de gomas y ese tipo de cosas, que había una goma gruesa así, medio dura, para poder llevarla al jardín y poder arrodillarte. Y también lo que es buenísimo son las hombreras. Las sombreras que antes, no son varios años, usábamos tan así, bueno, esas sombreras se le pone un elástico y entonces las podemos tener recancheras con escoceses o algo puestas en las rodillas o por debajo de las rodillas, estamos caminando y quedan lindas y bueno, no caemos directo a No, golpearnos con además te el... protegen de la humedad, que es fundamental también. O sea, Y son sí, sí, cosas que sí, tienen claro. historia porque pasa el tiempo y bueno, se nota que hemos trabajado la tierra. Sí,
Sí, claro, claro, todas hemos estado en contacto. Yo empecé cuando me casé con Tito, que nos fuimos a vivir al campo y ahí empecé. A mí me decían, no te aburres, yo era de ciudad a ciudad y trabajaba en Sheraton, nada que ver en mi vida. Y cuando yo me preguntaban, ¿te aburrís? No, decía yo, no, yo no tenía tiempo, porque cómo me iba a aburrir si tenía que hacer jardín, tenía que hacer toda la parte de verduras, estaba horas trabajando y después me encantaba tener una sillita en la quinta porque me gustaba sentarme, en esa época fumaba, y me gustaba fumarme un cigarrillo y ver la quinta. Era recontra reconfortante. Yo creo que es una de las cosas más confortantes que tiene el jardín, Sí, ¿no? El tema de poder comer lo que uno produce. tu obra, En definitiva, en en definitiva. definitiva, sí, así es. Así que Chicas, bueno, manitos, manitos, a ver, ¿qué le vamos a preguntar sobre esta primera parte, Adriana? Sí, tiene que haber, ¿eh? Ujú. para ella Acá sabe muchas. Mercedes dice que ella usa la sillita. Ah, claro, bueno, ella va en coche ya. Eso es buenísimo, tener esas sillitas bajitas que La tienen a los matera. costados, que tiene también a los costados. El otro día estaba mirando una buenísima que tenía a los costados como unos bolsillos, ¿no? Como si uno pusiera, como si fuera el sofá que uno pone como sí, no sé explicarme, una faja así, y acá tenía todos bolsillos y uno puede poner el teléfono, por ejemplo, que sabemos que es nuestra segunda vida, el teléfono, las plantillas, palas y demás, ¿no? Las tijeras, qué sé yo. Sí, hay que buscar posibilidades para poder seguir trabajando en el jardín. Y sí, lo mismo es el planteo que hiciste sobre tener la huerta elevada. O sea, este es un tema que se complementa entonces con el otro, pero que nos permite, sillita más huerta elevada, trabajar sumamente cómodo. Mucho más cómodamente. Sí, es cierto, no solamente por los animales, bueno, que ya sabemos que no es bueno, porque son nuestras Sí, mascotas, pero no es bueno que estén en la quinta, porque ellos en su propia saliva y en su propio morro, digamos, que van por todos lados, pueden dejar bichitos que no contaminar. son. Claro, claro. Tenemos a Renata. Así- Ah, te quería preguntar, Adriana, vos sí. mostraste que es preferible no hacer el riego por surcos inundando, que no es bueno. Mira, en realidad el problema es el siguiente, yo lo he hecho también, pero el problema es que uno usa más agua de lo necesario. O Ah, sea, está. cuando nosotros esperamos que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, ya las plantas no necesitan tanta agua o sea, las primeras van a tener mucha más agua que las últimas. En realidad lo ideal son esas mangueras chatas, negras, que son especiales para la quinta, que hay algunas por goteo, que no tienen mucha complicación, sino directamente en la canilla, y uno puede pedir que en la canilla le hagan la posibilidad de tener doble salida. Entonces tenemos la canilla que siempre podemos usar y esto que podemos tenerlo, y Ujú. goteo o por este sistema que te digo, que es una lluviecita muy livianita, poder tenerlos y vamos a gastar muchísima menos agua. Y sí, Perfecto. pues va directo. Ujú. Claro, muchísima menos agua, porque siempre vieron que cuando uno llueve y llueve, qué sé yo, ay, llovieron 50 milímetros en 10 minutos, es malísimo, porque se lava la tierra, no ingresa directamente donde, cuando hay esas lluviecitas suavecitas, que llueve todo el día, pero llovieron 20 milímetros, pero llovió todo 5 horas, 6 horas, ese agua es el mejor, porque es el que penetra Sí, profundamente y la que se guarda. Claro. perfecto, gracias. No, por favor. Nelita David. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? ¿Cómo buena estás? tu charla. Yo estoy por armar recién mi jardín, pero Eso es tengo, divertido. sí, recién estoy por empezar a armar porque me trasladé de casa. Pero tengo cajones altos para armar la huerta. Mi Claro. pregunta va es si podés mezclar
por ejemplo, lechugas o coles con hierbas aromáticas en un mismo cajón o lo hacemos por separado? Lo que es verdura y lo que es hierbas por otro lado. En realidad las hierbas aromáticas necesitan poca agua, menos agua que las Claro, anuales, porque las hierbas aromáticas, sobre todo las perennes, por ahí una albahaca puede estar perfecto, o un perejil, pero las que son perennes, en realidad funcionan mejor con menos agua que con mayor agua. Eso lo aprendí en mi negocio teniendo justamente para la venta tomillo y orégano, y yo le daba sí. agua y agua y agua, y cada vez el tomillo estaba feo. Ah, Y sí, sí, bueno, sí. ahí me di cuenta que, bueno, no le gusta demasiado, a pesar de que uno piensa por qué es verde, necesita. No, no necesitan. Así que es mejor, sí, posiblemente es mejor tenerlas separadas en Por otro separado. cajón. Mil gracias. No, por favor. Esas son las plantaciones combinadas, digamos, ¿no? Combinada. En el Garden nosotros tenemos en las exposiciones la posibilidad de presentar plantaciones combinadas, que es Sí, algo muy bueno y bueno, con aromáticas queda muy bien porque ahora cuando llegue el momento van a Claro, ver, sí, sí. pero también para cactus, para suculentas, claro. plantaciones Sí, combinadas. Vivimos alrededor de plantaciones combinadas. sí, sí, seguro. Gracias. No, Muy por buena. favor. Esther, Sa- Acá quiere Cristina, porque estamos tres hoy acá. Ah, bueno, Cristina, bueno. bueno, hola chicas, ¿cómo les va de Necochea? entonces Cristina te Hola. quería hablar algo. Sí, Sí, cómo no. bueno, yo tengo mi quinta, tengo 82 años. Ni se notan. Tengo, y tengo otro problema, tengo mi astenia gravis, pero te decía que yo tengo una esponja grande y yo me Claro. tiro de panza para hacer la Querías tierra. hablar de los tomates también. Y los tomates, les decía acá, que cuando siembro la semilla del tomate y el tronquito es finito, no da fruto. Pero si el tronquito es grueso, da fruto. Mucho. Generalmente hay un hongo que ataca a los tallos del tomate, que justamente los vuelve muy endebles, muy finitos, y sí, la planta no le llega, como no le llega agua al tanque, digamos, ¿no? Al Claro. tener un tallo tan finito y tan endeble, no va a ser una buena planta en definitiva. Una Eh, pregunta que te quería hacer, sí. ¿en qué momento puedo plantar la berenjena que yo me olvide? Porque yo ahora tengo brócoli y Ahora está perfecto. Si vos ya tenés que comprar la berenjena ya en plantín, no en yo semilla. yo las compro en plantín, porque compro, qué sé yo. Acá estamos cerca, así que de Mar del Plata a Necochea estamos a 100 kilómetros, así que estamos hablando del mismo clima. Yo vivo enfrente al mar, y por supuesto la quinta tiene su cerco para cuidarlo, pero vivo muy cerca del mar y no tengo problemas. Y el año pasado tuve una cantidad de berenjenas que ya volví loca a toda la familia comiendo berenjenas, ya regalaba berenjenas, pero unas berenjenas así de grandes. Así ¿Qué que, necesitaba y las puse en octubre, y las puse en octubre. en octubre? Bien. No, porque yo Sí, hice almácigo de calahorra, de sí. tomate, Ay, sí, Oh, que las morrón. voy a hacer los canteros en esta semana si puedo. Bueno, eso tengo mucho. Y tengo un árbol también de tomate perita. Ah, bien. sí, bueno, Wow. el tomate árbol, digamos, que se da muy bien en esta zona. Yo también tengo uno acá en casa. Y bueno, dan unos tomates que se puede hacer dulce. Lo que pasa es que como siempre llegan maduros en otoño, ya en otoño ya no tenemos más ganas de hacer nada de la quinta. Yo antes lo hacía todo el año. Quería tener en invierno, entonces ya ponía habas, para tener habas en invierno. Entonces a mi marido lo mataba con habas, puré de habas, habas con salsa. Bueno, porque es así la quinta, ¿no? Uno después tiene que medir las cantidades que coloca según el uso de la casa. Porque a veces Claro. qué sé yo, ponemos cantidades y después podemos regalar. Pero normalmente, por ejemplo, mi marido le encanta el pepino y a mí no, y pone cantidad de pepino y el pepino muere ahí en la planta, pues no se puede comer todo lo que uno hace. Entonces hay que ir viendo lo que funciona Regulando. más de un año al otro para tenerlo.
Lo único que nunca pude cosechar son los ajos. Yo nunca probé porque no me cae bien. Entonces nunca No, probé. pero Pero supongo que poniendo a los dientes es de invierno, ¿no es cierto? Así que lo ideal sería ponerlo en el otoño, los dientes de ajo, para ya colocarlos directamente en tierra. lo que te quiero preguntar es cómo sé que está la cabeza, porque sale la vara, pero después no sé cuándo la tengo que sacar. Eh, Te repito, yo no lo he hecho nunca yo personalmente, pero bueno, al salir, ya ahí tenés una seguridad que ya la planta está funcionando. Creo que generalmente los ajos, ustedes vieron que cuando los sacan está la parte aérea seca, ya está más seca. Es más, los dejan largo porque los trenzan y Sí, hay sí. esas riestras de ajo. Así que yo pienso que debe ser cuando termina el tiempo de crecimiento, ¿no? Gracias, ¿eh? No, por favor. Gracias. Eh, Laura Pinos, sí, ahí. A Le tienen ver, que abrir el micrófono. ahora, ahí Ahí está. está. Ahí está. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi pregunta viene por el tema, la profundidad del sustrato. O sea, ¿de qué depende? Y si depende de lo que vayamos a sembrar o la semilla. O sea, ¿cuál es el sustrato, la profundidad ideal? Al menos Bueno, para lo típico, lechuga, tomate. sí, para lechuga, 20 centímetros estaría bien. O sea, cuando nosotros, no sé cómo qué método utilizás para mover la tierra, pero si uno mueve la Solamente tengo, tierra, solamente tengo palita. bueno, entonces te conviene mover la tierra, incorporarle el sustrato y volverla a mover para que quede ya con un rastrillo o con algo, alisarla. O sea, mezclarla, o sea, primero la otra moverla y después mezclarla con eso. Le La que pones, tengo, ok, ¿eh? bien, Eso lo puedes hacer. También hay fertilizantes líquidos, ¿eh? bien. Bueno, Muchas Que gracias. nada. Adriana, ¿querés seguir o hacemos un pequeño alto? ¿Qué te parece? Yo no tengo ningún problema. Yo 2 minutos para hacer un pipí y volver. ¿Puede ser? Sí, eso te iba a decir. Hagamos un alto Bueno. técnico. Bueno, y ahora vamos a hablar específicamente un poco de las aromáticas. Las hierbas en la historia primero, ¿no? El cultivo y la aplicación de aromáticas fue con fines terapéuticos y culinarios. Han estado presentes en casi todas las culturas. Me encantó esta foto que como antigüita, ¿no? Las características comunes. Pertenecen a pocas familias botánicas. No, o sea, están dentro de las mismas familias. Ustedes saben que viene familia, género, epíteto específico o especie y si tenemos variedad cultivada. Nosotros tenemos acá las labiadas, que son en forma de labio, como la albahaca, el orégano, el tomillo, el romero, la salvia, menta, melisa y ajedrea. Todas estas son labiadas, o sea, pertenecen a la misma familia, lo cual es mucho mejor, justamente ahora vamos a ver, por la similitud de exigencias. Las umbelíferas, flores en forma de sombrilla, como el perejil, eneldo, cilantro, comino, hinojo. Luego tenemos las liliáceas, que presentan bulbos, hojas acintadas, como la cibulet, el ajo o ese tareo nirá oriental. Y luego tenemos las asteráceas, que es flor con forma de margarita, que es el estragón, la manzanilla, el curry o falso curry y el ajenjo. Siendo de una misma familia botánica, tienen similares exigencias de suelo, riego y cuidados generales. Esto es muy importante, un poco como me preguntaba Nerita ahí, que me decía que ella iba a poner en diferentes lugares. Bueno, acá es una buena idea de tomar el tema de que son de la misma familia y trabajar, digamos, el orégano, el tomillo, el romero salvia, lo que más usamos, ¿no? Menta y demás,
pueden convivir perfectamente porque son de la misma familia. El cultivo. Acá esto es, todo depende de dónde vivamos. Vuelvo a decir, porque hay lugares donde tenemos mejor tierra, lugares como Capital es más difícil porque ha sido muy mezclado todo con el tema de las construcciones. Muchas veces la gente dice, no, yo tengo una tierra negra bárbara, pero al lado de la casa no me crece nada. Bueno, porque seguramente ha quedado elementos de la misma construcción y entonces esa tierra ahí es mala. Siempre para todas las plantas, el momento único para poder ayudarlas en su crecimiento y de tener una raíz asegurada de que sea buena, es en el momento cuando vamos a colocar. Cuando vamos a colocar una planta, ya sea una aromática o sea una planta de flores, tenemos que pensar que es el momento en que vamos a tener contacto. El lugar que le vamos a dar nosotros y la implementación. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos una azalea, la azalea necesita acidez. Nosotros, no sé si ustedes hacen el tema de ver qué pH tenemos, el pH de la tierra. Pero si necesitamos acidez, lo ideal es hacer el doble de tamaño que necesitamos para el tamaño de la planta que vamos a poner, moverlo, incorporar acícula de pino, por ejemplo, moverlo nuevamente y dejarlo ya listo con el tamaño. Entonces, esa azalea o esa hortensia que viene con un tratamiento especial en el vivero porque lo han hecho para que justamente florezca y para que florecer le han dado de todo y después nosotros nos sentimos mal porque se viene abajo. Bueno, interesante es esto que le estoy diciendo, preparar similitud de tierra de lo que necesita realmente la planta en el pozo. Luego colocamos, cuando colocamos, lo apisonamos, le ponemos agua, seguramente va a bajar un poco más, volveremos a ponerle o chips o pinocha o lo que tengan para, siempre es bueno eso, sobre todo cuando tenemos la tierra desnuda, para que no tenga tanta evaporización el suelo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos un cuarto de turba, un cuarto de perlita, un cuarto de tierra negra y un cuarto de compost. Esto es específico para macetas, ¿verdad? Porque la maceta no tiene tantos recursos como poner en tierra. Por ahí, la maceta es como limitada. Siempre es mejor usar macetas de barro y no de plástico. El plástico se recalienta, entonces la maceta de barro es un poco más aislante tanto del frío como del calor. Y al ser porosa puede tomar el agua que nosotros por ahí le ponemos de más. En cambio la de plástico no. Es más cómoda la de plástico, pero la maceta de cerámica o la de terracota es lo mejor para cuando tenemos, o las de cemento, que son largas, las jardineras, como para poner las aromáticas que estábamos hablando. La división, ¿cómo podemos el método de cultivo? Semillas, esquejes, división de matas y a codo. O sea que verán que son muy versátiles. Las plantas aromáticas anuales y las bianuales pueden cultivarse de semilla. Esto se llama perejil, albahaca, por ejemplo. Deben sembrarse en hileras angostas y las plantas aromáticas perennes se propagan por división, como vemos acá sacamos, o por esquejes, lo que permite, esta es la división, lo que permite obtener plantas nuevas a partir de plantas viejas. Por ejemplo, en este momento el perejil, como es bianual, yo todavía tengo del año pasado, pero ya está poniéndose, ya empieza a salir la flor, ¿no? Ya empieza como a encañarse. Podemos atrasar el tema cuando cortamos
cuando pellizcamos y sacamos el encañe, cuando recién comienza, ahí podemos sacarlo y podemos alargar un poco más el tiempo de vida. Pero si no, podemos dividir en matas que seguramente han caído, hay semillas y hay plantas más chicas y podemos dividir. La división de matas, no solamente para por supuesto, para estas, sino para las herbáceas. Las herbáceas, como por ejemplo, la nepeta, por ejemplo, se da bárbaro, porque nosotros tenemos una nepeta que es un cubresuelos, no es un cubresuelos, es una planta bien bajita, un color gris, nepeta. Podemos levantarla en marzo, dividirla y colocarla. O si no, lo hacemos en primavera, en marzo o en primavera. Bueno, acá tenemos la típico que se vende. Ven que en cada uno de estos lugares se ponen más cantidad para que tengan, que funcionen. Yo generalmente cuando compro así, si no hay una cantidad inmensa, las dejo como están, no las divido, porque pienso que ya están como entrelazadas las raíces y demás. Y esto, bueno, es por acodo, ¿no es cierto? Esto que hace así o sobre algo. Por ejemplo, las frutillas. Las frutillas tienen estolones, larga el estolón y sale un hijito. Ese hijito, si tiene tierra o tiene algún sustrato parecido a la tierra, porque yo ahora, por ejemplo, no tengo tierra porque puse esas mantas que les dije, pero si le pongo un poco de chip, ahí ya le empiezan a salir unas raicitas. Entonces podemos cortar con la tijera como un cordón umbilical y ya dejar que la planta ahí chiquita ya se mantenga por sí misma. Es maravillosa la naturaleza. Las plantas perennes deben dividirse cada 3 o 4 años a principios de primavera. Desenterrar las plantas y cortarlas en varias secciones, lo que hablábamos de la mata. Otro método de propagación es cortar el tallo en secciones de 4 a 6 pulgadas y luego colocar estos esquejes en arena húmeda a la sombra. Los esquejes deben echar raíces en 4 a 8 semanas. Podemos hacer esquejes de lo que quieran, y eso de ponerlos en arena da mucho efecto positivo, como por ejemplo las hortensias, que cuando hacemos la poda tenemos que guardar 2 nudos, enterrar 2 nudos. A veces comete el error de hacerlo así muy chiquito, 10 centímetros. No, tiene que tener 2 nudos enterrados y las dejamos a descansar. Pueden estar todas juntas, podemos hacer un manojo y ponernos una banda elástica y colocarlas, y después en la primavera las vamos a dividir. Bueno, me gustó esto de los broches de ropa con las latitas, me pareció muy simpático para colocarlo, porque bueno, la idea también es darles ideas dentro de lo que puedo. Bueno, también estaba en el tema de la conservación de las hierbas aromáticas, porque seguramente tenemos la hierba aromática y cuando la necesitamos en pleno invierno no la tenemos. Entonces la mayoría de las plantas pueden almacenarse de 1 a 2 años, pero este tiempo se acorta si están expuestas a la luz, el calor y el aire. Las hojas de las plantas aromáticas mantienen mejor el sabor cuando se las almacena enteras y se muelen justo antes de utilizarlas. En un morterito lo ideal es hacer eso, no sacar la producción y meterlas en un frasco, porque eso le va quitando ese sabor de primera instancia, ¿no? Las semillas de las plantas aromáticas que se utilizan para cocinar deben almacenarse enteras y luego molerse a medida que se necesita. Esto lo deben de conocer. Es la conservación, ya sea en aceite de oliva o en manteca, colocarlos así como están acá en la cubetera, generalmente en una cubetera que no use nuestro marido, y colocar las hierbas así como están acá en montoncitos, y colocarles el aceite o la manteca y guardarlas en el freezer. Cuando necesitamos una para cocinar, sacamos una de manteca o de aceite o 2 y ya tenemos saborizado en primera instancia
la comida que vamos a hacer, ¿no es cierto? Esto es bastante, yo lo he hecho y lo hago y a mí me resulta muy bueno, como también, aunque no sean aromáticas, nosotros tenemos muchos, no muchos, tenemos algunas plantas de limón. Entonces agarro y le pido a mi hijo que se acuerda de 10 una vez y me trae una parva tipo, no sé, 100 limones, a lo cual uno sabe que con 100 limones no va a poder hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué hago? Le saco el jugo y luego hago esto, lo pongo en esta, perdón, no me sale la palabra. Eso ya es edad, no hay nada que hacerle. Eh, Cubeteras. gracias, vos sos más joven. No. Entonces la ponemos en la cubetera y después cuando están ya congeladas, las sacamos, las metemos en una bolsita y las metemos en el freezer. Entonces, coca con hielo, soda con hielo, lo que sea, con hielo con limón, o sea, no es con hielo, el hielo es limón, ¿no es cierto? Es limón congelado. Yo lo uso muchísimo también a eso. Aparte es rica la coca con limón, a mí me gusta la Coca-Cola. Bueno, el secado en bolsa. Para secarlas hay que retirar las flores, limpiar para sacarles la tierra, secar las plantas con papel absorbente. El método de secado en una bolsa consiste en colocarlas en una bolsa de papel marrón. Perdón, mil perdones. Ahí está. Discúlpenme, lo había querido parar. Y voy a cerrar porque mi perro está ladrando y realmente me distrae. Ah, estamos mejor. Entonces, cuando las hojas comienzan a resquebrajarse, separarlas de los tallos para que queden dentro de la bolsa, como están ahí en esas de Ziploc, y se almacenan las hojas en recipientes herméticos, fuera del alcance de la luz. Podemos guardar, ven que acá están todas guardadas. Bueno, ¿cómo las cuidamos? ¿Ven? Riego, son sensibles al exceso de agua, sobre todo las perennes, como el romero, la salvia y el tomillo. No requieren un abono especial y las podas de limpieza, hojas secas y poda baja para estimular el crecimiento en otoño, como el orégano, la menta y la melisa. Podemos darle una podita. Este es el listado de aromáticas en maceta que les puse acá, que es albahaca, cilantro, cebollín, perejil, menta, romero, salvia, tomillo, lavanda, orégano, manzanilla y jengibre. Perfectamente las podemos tener en maceta, funcionan regiamente. ¿Cómo podemos cultivarlas? Fíjense, acá una variedad de ideas en maceta, en el balcón, en el patio, en el jardín. Solas o acompañadas o mezcladas. Miren acá qué amorosas las frutillitas como salen acá es una ventana y esta es una fibra de coco, esta es una jardinera colgante de fibra de coco y que queda muy bien en estos lugares. Otra cosa que les voy a dar una idea. Si ustedes tienen, por ejemplo, una jardinera que cuelga en un jardín. Usted generalmente uno le pone el plato, si puede, colocarle, y se ve la jardinera marrón, generalmente de plástico, más bien feucha. Entonces yo vi que en varios lugares lo que hacen es colocar una madera o colocar un entrelazado de mimbre, pero en vez de colocarlo entero, o sea, usarlo como recipiente, lo hacen como frente nada más. Entonces, en el frente podemos tener una madera pintada con cositas y qué sé yo, y atrás tener la jardinera. Y no vamos a tener problema del agua que se pudra, porque un cajón se pudre, mientras que si nosotros ponemos una madera delante de la jardinera, va a recibir el agua de lluvia, pero no va a estar en contacto con la humedad que tiene la jardinera. Espero que les sirva eso. A mí me encantó. Yo lo vi y me pareció lindísimo. Vi trenzado y vi también madera.
inclusive queda lindísimo en una casa hacia afuera, en un departamento hacia afuera, ¿no? Queda muy lindo hecho así. Bueno, acá tienen los cajones que hablábamos, que estábamos en un balcón o en un lugar más chico. Vamos a empezar por la albahaca. Las propiedades que tiene: una planta anual con reproducción por semillas, una temperatura templada, por eso a partir de ahora vamos a tener albahaca que se venden inclusive con raíz, y también podemos, esas mismas que traemos con raíz, es cortarles un poco la parte aérea y colocarlas en tierra, y ya estamos adelantando un tiempo bárbaro, ¿verdad? Y el mejor desarrollo lo hace en maceta. También ven acá, en esta parte de acá, cuando tiene una florcita blanca, la cortamos la florcita blanca porque entonces retrasamos el ciclo natural que tiene la planta, ¿sí? Bueno, tenemos en color bordó, que es preciosa, y en verde. Bueno, esto es una foto, acá tenemos la de casa. Y miren ese tomate, qué rico ese tomate con la mozzarella y la hoja de albahaca encima. Es algo re simple, y un aceite de oliva queda bárbaro y la gente chocha. Acá está en seco, acá es como un té de albahaca, y acá cuando le hacemos el famoso pesto, ¿verdad? Sí. Las propiedades de la albahaca: es una planta digestiva, mejora la digestión, evita los gases y las flatulencias, es antivomitiva, es un remedio para el mal aliento y estimula la producción de leche en mujeres durante la lactancia. Y también es tranquilizante, tiene propiedades para calmar los nervios y el estrés. Así que vamos a empezar a regalar albahaca. Bueno, nos vamos al cedrón. Lipia trífila, perdón, no dije que la albahaca se llama Oncimum basilicum, su nombre real. Siempre, por supuesto, las aromáticas ya estamos acostumbrados a nombrarlas por su nombre común, pero cuando vamos a comprar una planta, siempre es interesante preguntar su nombre y apellido, que es el género y el epíteto, y manejarnos con eso, porque podemos buscarla en internet, porque podemos compartirlas con amigas, porque es solamente un idioma universal. Para todo el planeta, la albahaca se llama Ocimum basilicum, pero albahaca, por ahí le decimos nosotros y en otro lado le dicen otra cosa. Entonces el nombre común es regional, el nombre en latín es universal, y eso es bueno saberlo. Bueno, el cedrón es una planta arbustiva, por eso no la pusimos puede estar en maceta, pero lo ideal es en tierra. Se reproduce por semillas o por esqueje, se cultiva en climas templados, aunque soporta bajas temperaturas. Se cultiva en maceta o en el jardín. En la cocina se utilizan sus hojas frescas o secas para aderezar y dar un toque cítrico a las salsas, y como infusión y como refresco. Ustedes saben muy bien que realmente el cedrón es exquisito. Lo que es ideal es poner 3 hojas de cedrón y el agua hirviendo encima, dejar reposar y tomarlo. No es necesario ni picarlo, ni apretarlo, nada. Con el agua hirviendo, el cedrón saca sus propiedades tan ricas. ¿Mm? Las propiedades: es antiespasmódica, reduce la fiebre, carminativo y sedante, ¿no? Ahí está, también dice ahí antimicrobiano. Y en la cocina ya les dije cómo se utiliza. La cibulet, que es el Allium prasum. Bueno, es una planta anual con flores vistosas, y es totalmente cierto. La cibulet la podemos tener en el cantero, en primera, según el tamaño del cantero, pero en primera zona. Tiene esas flores violetitas lindísimas. Hay también de flores blancas. Es riquísima para cocinar.
Se reproduce por semillas o por división de matas. Esta sí permite que uno con un cuchillo tenemos la mata y por la parte de arriba cortamos así y separamos, podemos separarlas en dos, en tres, según el tamaño de la mata y colocarlas a su vez más allá. Y entonces eso es muy útil y muy fácil. En la cocina, más suave que la cebolla es, ustedes lo saben, y se usa fresca y sin cocción. Y se puede guardar en el freezer. Esta es otra de las cosas que tienen algunas aromáticas, que las podemos guardar en el freezer, sacarlas en el momento que las necesitamos, como el perejil también, y cortarlo. Bueno, no les dije las propiedades de la cibulet, rico en vitaminas A, B y C, es un agente antibacteriano y favorece la buena digestión. Y ahora vamos al estragón, Artemisia dracunculus. Ese es su nombre, su apellido. Planta perenne, se seca en invierno, o sea, se pierde completamente, se reproduce por semillas o por esquejes, requiere mucho sol y suelos pobres y drenados. Fíjense, suelos pobres y drenados. Hay muchas variedades de estragón. Ahí está los más conocidos, es uno que es francés y el otro es ruso. Son similares, el francés es más rico. Bueno, sus hojas son estrechas, agudas y lisas, de color verde oscuro. Tiene un olor aromático agradable. Bueno, es originaria de Rusia y tiene un sabor delicado y en el de Francia es dulce, un poquito más dulzón, no dulce. Esencial en la cocina, sobre todo la francesa. Acá vemos, es perenne, o sea, si se seca, ponemos la semilla, ponemos la maceta debajo de un árbol durante el invierno y después vuelve a salir. Eso es una cosa interesante también que les quería decir. Los bulbos de flores podemos perfectamente colocarlos en el cantero y en vez de ponerlos directamente a la tierra, colocar un recipiente, puede ser de plástico, puede ser de lo que quieran, y hacen la plantación en una cosa chata, como si fuera una palangana, chata y ancha. Y ponemos, ustedes saben que el tamaño de los bulbos para colocarlos es lo que miden en alto, un lugar para acá y dos lugares para abajo. Más o menos esa es la proporción para colocarlos. Entonces se colocan, se ponen con tierra y se dejan. Se ponen en la bordura, en el lugar que ustedes quieran, lo ponen y tapan completamente. Luego, también liris y demás. Luego van a crecer, van a florecer y vieron que siempre dicen que es bueno, y es realmente bueno, dejar que la planta se seque sola. ¿Por qué? Porque como la planta es de bulbo y esa planta hizo un esfuerzo para florecer, justamente lo que necesita es nutrirse nuevamente para el año siguiente. Pero nosotros con nuestra ansiedad de que lo vemos marrón, la cortamos. Entonces, para evitar eso, uno si la tiene ya les digo, como en una palangana, la tenemos enterrada, la desenterramos y la llevamos a un lugar donde no se ve, abajo de un árbol, abajo de un arbusto. Las dejamos ahí, ya no necesitan más agua, solamente la de lluvia, pero ya no necesitan nada, pero nosotros no, va a entrar en una dormancia. Y entonces en ese lugar donde dejamos abierto, podemos o poner bulbos de verano o poner otro tipo de planta. Bueno, sigo. El estragón requiere mucho sol, como dije, suelos pobres, o sea que acá no tenemos que fertilizar, y drenados. Y en la cocina ya dijimos las hojas frescas y para preparar el vinagre de estragón, que es tan rico. Bueno, eso también. Muchas veces tenemos aceite o el vinagre de estragón es muy conocido. Pero el aceite también podemos ponerle una ramita de orégano, no, de orégano no, de romero, y bueno, y va a dar un gusto diferente. Vamos ahora al laurel, Laurus nobilis. Es un arbusto perenne
ornamental, se produce por semillas o por esquejes, es de fácil cultivo y el riego es moderado. En la cocina sus hojas se utilizan secas para saborizar salsas, escabeches y adobos. Esto lo saben porque el laurel era famoso que le servían el laurel en el plato, era el que lavaba los platos, cuando no existía el lavaplatos. Bueno, las propiedades del laurel es digestivo, aumenta las secreciones digestivas, disminuye los espasmos intestinales, también sirve para los bronquios y para la gripe. Es rico con propiedades antibacterianas y antibronquíticas. También es bueno para la parte circulatoria, porque el ácido láurico ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Sirve como un antibiótico en vía externa contra los hongos de la piel. Y para tratamientos capilares, el aceite esencial tiene propiedades para el cabello. Como verán, por eso es, cuando empezábamos la charla al principio, veíamos que decía que las aromáticas iban para la medicina, digamos, para hacer medicamentos y demás, esos aceites. Bueno, la lavándula angustifolia, hay montones de lavandas. La lavanda angustifolia es la officinalis, esta es la angustifolia, pero tenemos la officinalis, que es la que tenemos nada más que tiene floración en el verano, una sola y nada más. Estas sirven, ya saben ustedes, para ponerla, que se ponen en bolsitas de tul, o bolsitas así digamos que permita salir el olor y se ponen también en los placards, una cosa antigua pero buena. Es un subarbusto de base leñosa, flores pequeñas, muy aromática, se reproduce por semilla o esquejes y riego moderado a seco. Hay algo de la lavanda que es lo que no me gusta de ella. ¿Qué es esto? La lavanda, no hablo de la officinalis, sino hablo de la lavanda que tenemos dentata o demás en el jardín. Siempre tiene flor, entonces siempre estamos con el problema cuando la podo. Entonces no la podamos porque tiene flor, tiene las flores y después tiene flor y después seguimos y pasa el verano y no la podamos. Lamentablemente quiero decirles que el momento ideal para podarla es en septiembre, justamente cuando está florecida. Pero si tenemos que entresacar, como si fuéramos un peluquero y entresacamos, vamos a lograr aflojarla, porque si no, el problema de la lavanda es que rápidamente hace leña, se pone paluda y se pone fea. Entonces hay que mantenerla a raya. Entonces no esperemos tanto y todos los años hagámosle una poda, aunque sea en el momento que está florecida, porque yo cometí el error una vez de podarla en mayo, mejor dicho, sí, en mayo, junio, vino unos calores, esos calores típicos que vienen en agosto, empezó a salir, no floreció por supuesto, pero salieron las hojas y vino una helada y la mató. Pero no lo que salió, sino hasta la planta, la mató. Así que cuando vamos a podar, que saben muy bien que cuando podamos estamos estimulando que la planta saque nuevos hijos o nuevos retoños, tenemos que estar seguras de que no va a haber heladas. Por eso es en septiembre-octubre. Bueno, son lindísimas. Ven, acá están las bolsitas que hablábamos. Calman los nervios. Tomate una lavanda. Es omnífero, suave contra el insomnio, estrés y nerviosismo. Uso externo contra las infecciones de la piel, bueno, infecciones genitales. El aceite esencial de la lavanda se utiliza contra la caída del cabello también. Y ahora pasamos a la mejorana. Majorana hortensis. Es una planta semileñosa, florece en el verano. El cultivo, un suelo liviano, calcáreo, ven, acá no es acidez, sino necesita calcáreo, y fértil a pleno sol. Reproducción por semilla o división de matas. Uso en la cocina, las hojas frescas sirven para aromatizar salsas, pizzas y ensaladas. Mejorama. Pasamos a la menta. Bueno, ¿quién no conoce la menta? Y generalmente
es invasora, así que ideal para estar en maceta o para ponerle, si uno quiere tenerla en la tierra y uno no quiere, porque ustedes saben que sale así de golpe y aparece en todos lados, le ponemos una chapa a los costados, como si fuera una maceta interna adentro, y entonces esa lo va a mantener a raya. Es una planta herbácea, perenne, se reproduce por semilla, a codo, que es lo que hablábamos, y estolón. Las dos cosas, las tres cosas. Necesita suelo húmedo, sol o media sombra. Yo les diría que ahora están modificándose los conceptos como se está modificando el clima nuestro. Las plantas requieren, las que requieren sol, requieren un sol, pero hay algunas que si antes podían estar a media sombra, ahora tienen que estar a sombra, y las media sombra y las de los sol pueden tener una media sombra. ¿Qué quiero decir? Que si tienen los 4 o 6 horas de sol, es preferiblemente a la mañana, porque a la tarde está tan fuerte el sol que como hace mal a la piel nuestra, les hace mal también a las hojas de las plantas. Entonces tenemos que fijarnos, igual de poner cerca de una pared, la pared irradia calor y entonces eso la puede no estar bien. Bueno, hay numerosas variedades de híbridos, las espiperita, espicata, entre miles que hay. Es digestiva, carminativa, ayuda a digerir las legumbres y comidas muy ricas en grasas, para estómagos perezosos, antivomitiva, para la tos, para congestión, planta estimulante sin producir sobreexcitación. Eh, Todo esto que hablamos, obviamente, sería ideal poder llevarlo a nuestros nietos, porque nosotros estamos tan minados de haber tomado tantos remedios, que los remedios naturales no nos van a hacer el efecto que le hace a un chiquito que recién comienza. Nosotros en nuestra época el antibiótico era lo más común de darnos, ahora no. Entonces, si nosotros queremos tener una vida sana, obviamente hay cosas que necesitan y requieren remedios, tratemos de utilizar este tipo de aromáticas para ver si no funcionan para los chicos que tienen todavía como que más vírgenes en toda su parte eh, que no la tenemos nosotros. Bueno, orégano. Planta herbácea perenne, se reproduce por semillas, división de matas, se cultiva en maceta y en el jardín, es difundida en todo el planeta, se consume fresca y seca. Acá la tenemos. Toda la planta es rica en aceites esenciales con alto contenido de entimol y carvacrol. Propiedades digestivas, expectorante, antiinflamatoria, para afecciones respiratorias. Fíjense que hay un aceite de orégano, un té de orégano. Bueno, acá por supuesto el orégano. Miren que lindo cartelito, ¿no? Para colocar. Bueno, y nos vamos al perejil, que se llama Petrocelium crispum. Es bienal resistente. Se reproduce por semilla, por división de matas. Como verán, este me encanta, que es el perejil crespo, ¿no? Como verán, al ser de la misma familia, las condiciones son similares, algunas por división de matas, otras según el tamaño del tipo de planta, pero necesita suelo bien drenado y rico en humus. ¿Por qué? Porque es bienal. Las plantas bienales son aquellas que el primer año crecen crecen, se vuelven maduras, al segundo año florecen y se mueren. Entonces, la tenemos por eso yo decía que las tenía todavía al perejil, porque el perejil ahora, recién ahora, en esta temporada, tuvo todo el año pasado, este año ya está encañando para sacar su flor. Ahí tienen. Nos vamos al romero. Esta es una planta arbustiva, perenne también, se reproduce por semillas o por esquejes. Siempre es más rápido el esqueje que la semilla, pero bueno, si uno tiene buena mano para la semilla, adelante. Es usada como planta ornamental por sus hojas y flores pequeñas, abundantes, color lila.
Ustedes saben que hay uno que es postrado, que es rastrero, que es precioso y que es chiquito. O sea que no necesitamos un romero tan grande, sino que podemos tener un romero más chico. En la cocina, ya saben que se usan ramitos, directamente se ponen un ramito para condimentar carnes. Acá tenemos, podemos también poner, ven, en las botellas, acá tenemos también, bueno, ustedes lo deben usar y lo conocen bien. Y ya terminando esta parte, tenemos la salvia officinalis, que yo justamente hoy la vi, esta es de mi casa, y hoy la vi que está justo con el botón floral. Es preciosa, por eso un poco cuando empezamos como los jardines que se comen, hay muchas plantas que tienen doble utilidad, que son decorativas y que también son alimenticias sí, o en el caso de las aromáticas que tienen todos estos favores, ¿no es cierto? Es un subarbustiva, leñosa, se reproduce por semilla y esquejes. El cultivo es fácil, el riego es moderado. Siempre que tenemos hojas más grisáceas, el riego es más moderado. Vieron que la lavanda no le gusta el agua, los flomis no le gusta el agua, o sea, la huestringia que es media gris tampoco. Todo lo que es grisáceo, que no es grisáceo, sino que es verde, pero que tiene unos pelitos que le hacen ese color gris, necesitan riego moderado. El tomillo, Thymus vulgaris, acá está, también es un pequeño subarbusto con tallos muy ramificados, se reproduce por semilla, suelos drenados al sol y en la cocina se usa fresco y seco para condimentos de carnes y pescados. Y este es lo que se trae el San Fiacre, que es el patrón de los jardineros, que era un popular monje de la época medieval de Francia, de origen irlandés. Vivió en el siglo VII. Se trasladó hacia Francia, donde el obispo Mo le concedió un terreno, construyó una modesta cabaña y cultivó una variada y completo jardín utilitario típico de la época medieval, con hortalizas, árboles frutales, hierbas aromáticas y flores. San Fiacre curaba todo tipo de enfermedades con hierbas mediante la imposición de manos. Es lindísimo, por ahí lo pueden encontrar, la imagen, yo la tengo, porque la abuela de mi marido la había traído y tengo dos y la verdad que es un amor la San Fiacre. Aparte sería nuestro santo. Bueno, y ahora les voy a hablar un poquito, que estamos con tiempo todavía, los tutores, que son muy utilizados y sus funciones para identificar las plantas y para decorarlas. Miren qué divertido. Podemos hacerlo con unos tenedores viejos, con corcho y le ponemos el nombre, o con cucharas de madera también. Forman parte de todo. Con piedras, miren estas piedras, esto lo saqué yo en un lugar que fui y que me pareció buenísimo, cómo estaban puestas en la piedra, escritas en piedras blancas, todas escritas y diciendo lo que eran. Me pareció realmente muy agradable. Bueno, acá también con macetas rotas podemos utilizarlas de nuevo y ponerle el nombre. Y ponerla así, ¿ven? Orégano, perejil, exacto. Acá tenemos los palitos también para tutores de macetas partidas y con corchos. Acá también tenemos estos simpáticos paletas, donde le podemos poner el nombre. Acá tenemos también varias cucharas o tenedores o palitos donde le podemos poner el nombre, orégano, lo que sea. Estas, bueno, son un poco más sofisticadas, pero sirven muy bien con un gancho y colocarle en todo el jardín. Lo lindo es la identificación del jardín, tenerlas identificadas con cosas agradables. Entonces, cuando viene alguien, lo puede ver y dice, ay, mira, esto se llama así, o eso, y por ahí despertamos el interés de personas que si no, simplemente lo miran al jardín y dicen, qué belleza, se dan media vuelta y listo. No todas tienen la sensibilidad que tenemos nosotras.
tienen sensibilidad para otras cosas, obviamente, pero bueno, lo nuestro es la naturaleza. Bueno, este también es, miren, como yo les decía, tiene como un pizarrón, una pizarra, donde podemos escribir y colocar, y esto es estas dos son plantaciones combinadas. Bueno, estas son otras más que le podemos poner esta tela y para regalar. Podemos hacer con un cajoncito, ponerlas en botellas de mermelada y poner los nombres. Y también podemos preparar para regalar, que es un lindo regalo y muy útil aparte, ¿verdad? Muy útil y es nuestro, es hecho por nosotros. También están estas macetas, que son macetas comunes de terracota y están pintado esta parte con pintura de pizarrón. Entonces le podemos poner o directamente lo podemos hacer con pintura blanca. Si vamos a dejarla, no hay problema, porque queda. Pero si las vamos a ir cambiando, podemos hacerlo con pizarrón. Bueno, estos son un poquito más sofisticados, pero también los podemos hacer con soga. Estos están escritos. Estas son bolsas que vienen, que yo las he tenido, que vienen con un nylon adentro. Entonces, para poder darles agua y que no se moje la arpillera, ¿verdad? Pero miren qué lindas que quedan con platos más profundos. Y esto es así, hacer como un vintage y después escribirle en color. Acá también un poco una foto de pensamientos. Estas ahora las tengo yo. Son unas acelgas que vienen con colores. Yo tengo unas amarillas, amarillas, amarillas. Lindísimas. Y para diseño, no les digo lo lindas que son. Amarilla, naranja, bordó. Y ahora estoy esperando que semillen, porque son del año pasado, que semillen para guardar las semillas. Acá también. Esto está colocado ya en otra forma, con unas maderas, como si fuera un caracol que va bajando, y acá las tenemos también como habíamos visto. En cajones simplemente pintados, también queda muy bien, cajones de colores, miren qué lindos que quedan así, con una cintita, o sea, con muy poco podemos lograr un lugar muy lindo y atractivo para nosotros y para los demás. Digo para nosotros, porque nosotros ya sabemos que nos va a encantar. Esto también son soportes que se colocan en la pared y podemos tenerlas así y están escritas, como yo les dije, con la pintura pizarra. Estas son plantaciones combinadas. Acá tenemos perejil, tenemos cibulet, en estos vasijas grandes, también en jardines verticales. Miren qué bonito que queda esto acá, que es una simpleza total, es una madera colocada y entonces están ahí todas y en muy poco lugar tenemos una cantidad de aromáticas impensada. Lo mismo acá. Miren, esto es todo en vertical. Estos sacos o sea, se venden estos así, de 4 de 8 de 12 y pues, se colocan. Luego, cuando empiezan a crecer un poco más, crean un efecto más unificado. Los jardines verticales no son de ahora, la primera vez que se hicieron en el año 38. Luego, por razones que no se saben, no se volvieron hasta hace después de 30 años, que un señor Blanc los puso en valor y bueno, y ahora ustedes ven que los jardines verticales están en todos lados en el mundo y cubren edificios completos, tiene grandes cosas a favor, como por ejemplo evitar, primero, bueno, obviamente son decorativos, pero aparte de ser decorativos, si tiene una pared que al sol, esto lo que hace es evitar el efecto del calor hacia adentro. Bueno, acá seguimos con diferentes jardines verticales. En los jardines verticales da para
charlar un poco más, pero bueno, esto lo encontré en un lugar, en una ciudad, en Tours, que el sábado a la mañana los señores de quintas lo ponen para la venta. Y entonces yo por supuesto me quería llevar, mi marido me dijo, ¿para qué querés? No podemos llevarlo. Pero a mí me encantaba esta idea de encontrar todo esto preparado para que uno lo comprara. Y era como en una avenida, en el medio de la avenida que había una plaza, y estaban colocados, vendían semillas, vendían, ya les digo, estos macetitas, vendían los carteles, maravilloso. Yo decía, ay, ¿por qué no haríamos algo así nosotros? En fin, esto también está puesto en forma de caracol. Y esto que están, que a mí me encantan, estos fence, estos sí, soportes, no, no son soportes. Pero bueno, ustedes me entienden lo que es porque lo están viendo, que se puede hacer perfectamente y que queda muy lindo para dividir. Un cerco. Acá hay otra con una rueda y este está también acá. Miren con las latas, qué divertido que queda con las latas de duraznos. Digo duraznos, puede ser cualquier cosa. Las latas que quedan también colocadas en la pared, simple, fácil. Y esto es ¿cómo se llama? Un pallet. Un pallet colocado de frente, también colocado con tierra. Miren qué lindo, le han hecho una base y bueno, quedó un lugar bárbaro y no ocupa espacio. Acá hablábamos un poco de elevado, ¿no es cierto? Esto también lo hacen para la gente discapacitada, para que pueda trabajar en el jardín, no solamente con huertas, sino con florales. Y la altura es exactamente para que pueda una silla de ruedas poder ingresar. Ven acá que también están, pero pueden estar no necesariamente porque haya un discapacitado, pero bueno, también en cuenta que, bueno, en lugares como Reino Unido y demás, lo tienen muy en cuenta todo esto. Tienen muchos años, muchos más años que nosotros. Entonces tienen tienen elementos para la tierra. Cristín Raffo daba unas charlas de este tipo de cosas terapéuticas muy interesantes. Y bueno, acá me pareció bueno poner esta foto. Estas son las plantaciones combinadas de aromáticas. Como somos del Garden, me pareció interesante poder traerles esto. Estos son dos de que se presentaron en una exposición. Tiene acá siempre tiene que tener el listado apropiado, su nombre, su género y su epíteto específico. Después tienen que leer exactamente lo demás. Acá ven, tiene uno, dos, tres, y entonces uno es acá, orégano, dos, tres. Y lo mismo en esta, pero en esta puso los números en la misma maceta, y acá estaba porque era una virtual, una exposición virtual. Acá lo ven mejor, y acá. Y con esto les digo gracias y sé feliz, sé jardinero. Muchas gracias.